Muy bien, amados. He sido confrontada con esta palabra de Dios para hacerme la siguiente pregunta y que te la quiero hacer a ti también. ¿Cómo estás aguardando la venida de Cristo? ¿Cómo estás esperando la segunda venida de Cristo? Hay distintas posturas teológicas que indican que los acontecimientos puedan ser en algunas secuencias, otros de otras, pero todos concordamos que esto que vemos aquí va a ser transformado. Esta tierra que conocemos y este sistema del mundo va a ser restaurado al diseño original para traer cielos nuevos, tierras nuevas, donde Cristo va a reinar eternamente y donde tú y yo, hijos de Dios, vamos a estar en un propósito eterno con Él. Y esa esperanza es la que hacía que los discípulos de Cristo y la iglesia primitiva predicaran el mensaje como corresponde, que hoy día cuesta verlo un poquito, porque el mensaje que es más común para nosotros está orientado al hombre y a la mujer. Jehová te sana, Jehová te salva, Jehová puede proveerte, Jehová puede ayudarte, orientado a la necesidad de la persona. Y es así, no es mentira. Dios hace todo eso por las personas. Pero el mensaje completo es que Jesús vino, que Jesús está hoy día intercediendo por ti, por mí, como sumo sacerdote, y que Jesucristo volverá. Ese es el mensaje completo. Y cuando nosotros predicamos el Evangelio, puede que haya esa falta de completar el mensaje, porque no podemos instar a las personas a amar esta vida, a amar este mundo, a amar lo que no está mal. Amar a nuestra familia, amar mi profesión y amar lo que Dios está haciendo con mi vida. Está bien, el ministerio que me entregó está súper bien. Pero ese amor no puede ser más grande que por Cristo y por desear verle cara a cara. ¿Y por qué les hablé de que me confronta? Porque estuve tanto tiempo ocupada de mí, no desde una perspectiva vanidosa, de decir yo, sino de lo que no tenía, de lo que me faltaba, de lo que tenía que ser sana. Y fue tanto tiempo que me ocupé de eso que desatendí a este mensaje. Amar el regreso de Cristo. Amar al novio que viene por su iglesia. Yo soy su iglesia, tú eres su iglesia. Y cuando nosotros podemos entender este mensaje completo, es ahí recién que podemos hablar de una iglesia que está en avivamiento. Hay mucho cansancio que viene a nosotros como pastores, quizás a ti, en medio de las tribulaciones, de las circunstancias en las que estás. Hay cansancio, ¿no? Se caracteriza una época de cansados, de estresados, de depresivos, de tantas condiciones que afectan la persona. Pero ¿saben por qué nos afecta tanto? Porque todavía estamos en el aquí y en el ahora. Llegará el momento, y creo que va a ser así, en que vas a estar tan conectado y conectada con la eternidad que ese cansancio se va a ir, que no tendrá lugar la depresión, que no tendrá lugar el dolor de tu pérdida, no tendrá lugar la confusión y las dudas que tenías, porque vas a tener una certeza tan grande de dónde vienes, quién eres y a dónde vas, que tu vida va a tener sentido completo. Y es ahí que tendrás las certezas para poder ser completo. Románticamente, un novio le dice a su novia: tú me completas. Yo soy, ¿cómo se llama? ¿Cómo es la palabra? Que estoy como
satisfecho, bueno, un sinónimo que es como estoy pleno es la palabra, me siento pleno. Y esa plenitud aparente a veces se llena con cosas de este mundo. ¿Pero por qué digo que es aparente? Porque todo lo de esta vida es pasajero. Todo es pasajero. Las confianzas que tenemos en personas, la confianza que tenemos en un trabajo, la confianza que tenemos en un presidente. Cuando nosotros estamos centrados en la persona de Cristo Jesús, cuando entendemos la labor del Espíritu Santo para la iglesia, cuando entendemos y somos reverentes por el Dios que está en el trono y que trae juicio, y juicio envuelto de amor, envuelto de propósito y de un plan para la humanidad, estamos tan claros y eso nos trae plenitud y todo el resto sobra. Entonces yo me hacía esta pregunta: ¿amo la venida de Cristo? Y la verdad que esta es una meta, y creo absolutamente que como iglesia vamos a entrar en un mover de amar la eternidad, de amar el regreso de Cristo, porque ese es el movimiento de la iglesia hoy día. La iglesia está movilizada en el Maranata, no como una moda, porque muchos dicen, sí, pero también estuvo la moda en los 90, cuando decían Cristo viene, o cuando hay plagas, todos como que se asustan. Hoy hay una resignificación del regreso de Cristo, y esta significación trae un amor, no un temor. Hay gente acá que quizás como yo nació en las bancas de la iglesia, típico, y que con temor te decía: cuidado, porque va a venir el ladrón y en cualquier momento nos va a raptar y no sé si vas a estar haciendo lo correcto ahí, justo ahí. Entonces, bajo esa premisa, mi esposo contaba el otro día que en su iglesia hacían culto todos los días, porque imagínate que no estuvieras en la iglesia si Cristo venía. Y él se preguntaba como adolescente, y si y cuando voy al colegio, ¿por qué no estoy en la iglesia? Ahí me quedo. Claro, porque son premisas equivocadas, donde la religión nos hizo creer que el gran acontecimiento del regreso de Cristo es algo que asusta, que hay que tener miedo, porque si no te encuentras con Él, te puedes perder la salvación eterna. Y la verdad es que hoy día la resignificación del regreso de Cristo y la revelación para la iglesia es poder amar al Rey de Gloria, que viene para hacer cielos nuevos y tierras nuevas y restaurar todas las cosas como tienen que ser, porque hoy hay un gobierno temporal del enemigo de Dios, que es el príncipe de este mundo, que tiene gobernada y cegada las mentes. Entonces el sistema del mundo es conducido por lo opuesto a lo que es de Dios, y ahí está la explicación de todos los males que hoy día vemos en el mundo. Entonces yo sé que a muchos les resuena lo que pasó con Charlie Kirk, y nos conmueve y nos sitúa en saber en qué estoy, qué estoy haciendo por el Evangelio, y te pone la situación: ¿y qué pasa si yo estoy defendiendo la verdad de Cristo y pierdo mi vida por su causa? Pero esto tiene que pasar algo tan visible, porque lo que pasa ahí en Estados Unidos es como bien visible para el resto del mundo, ¿no? Pero ¿qué pasa con nuestros hermanos nigerianos que están siendo perseguidos? ¿Qué pasa con nuestros hermanos en China que están siendo perseguidos, en Rusia y en un montón de lugares donde el Islam, donde un gobierno comunista, donde muchas cosas opuestas a los de Dios vienen a perseguir lo que es de Dios? Y hermanos nuestros están pagando con su vida, están rindiendo su vida de manera literal, porque la están perdiendo por causa de Cristo. Y esos mártires de la fe, parece que nosotros no acostumbramos a saber de estas noticias. ¡Ay, qué pena! Mira cómo están matando a los cristianos por allá. Y esto es parte de los últimos tiempos.
Esto es parte de lo que tiene que acontecer en la tierra, donde la maldad se multiplica y los cristianos, los hijos de Dios, somos perseguidos. Y yo te pregunto, ¿cómo estás viviendo tu evangelio? ¿Cómo estás viviendo tu fe en Cristo Jesús? ¿Estará basado en anhelar la promesa de la restauración de todas las cosas a través de Cristo Jesús, de verle a Él? Y donde vamos a ver realmente que la justicia de Dios llega a esta tierra para reinar eternamente con Él. Entonces, pareciera que al tener que ser más allá, hoy día mejor me preocupo del aquí y el ahora porque hay cosas que resolver. Y tengo mi situación en la familia, y tengo mi situación personal, y tengo que hacer las lucas y los padres de familia sienten ese peso y esa carga de ser proveedores, y las madres de educar y conducir a sus hijos, y tantas cosas y cosas y cosas, y el que hacer, pero que muchas veces nos está desconectando de la eternidad. Y hoy día la activación, lo vuelvo a decir, y el avivamiento de la iglesia es que los hijos de Dios amen el regreso de Cristo y amen a Cristo por decir, quiero verle cara a cara. Ese mismo Cristo que vino a salvar mi vida, que a través de su espíritu me transformó, me quitó mis adicciones, me sostuvo y hoy está conmigo para darme nueva vida. Ese mismo Jesús yo quiero verle y quiero ver que todas las cosas sean hechas nuevas. ¿Cuánto apego habrá por esta vida que me pidan ver esa verdad? ¿Cuánto amor por las cosas de este mundo me estarán impidiendo verle, ver a Cristo como mi esperanza, mi norte, y que lo que hoy vivo con Él también tiene sesgo de eternidad? Entonces, hoy de manera inicial, y perdón por la introducción larga, pero eso era solo la introducción, para decir, estamos entendiendo que estamos en los últimos tiempos y amando la venida de Cristo. Y en Mateo 24 tenemos la situación de que están los discípulos con Cristo y Jesús viendo el templo y los discípulos mostrándole los edificios. Él dice, acá caerá todo esto y vienen los tiempos del fin. Y su discípulo le dice, ¿cuándo sucederá esto y cuál será la señal de tu venida? Y aquí quiero que leamos, por favor, desde el versículo 4 en adelante, ¿no? Jesús les dijo, no dejen que nadie los engañe, porque muchos vendrán en mi nombre y afirmarán, yo soy el Mesías, y engañarán a muchos. Oirán de guerras y de amenazas de guerras, pero no se dejen llevar por el pánico. Es verdad, esas cosas deben suceder, pero el fin no vendrá inmediatamente después. Una nación entrará en guerra con otra y un reino con otro reino. Habrá hambres, terremotos en muchas partes del mundo. Sin embargo, todo eso es solo el comienzo de los dolores del parto. Luego vendrán más. Entonces los arrestarán, los perseguirán y los matarán. Aquí está nuestro hermano Charlie. En todo el mundo los odiarán por ser mis seguidores. Muchos se apartarán de mí. Se traicionarán unos a otros y se odiarán. Aparecerán muchos falsos profetas y engañarán a mucha gente. Abundará el pecado por todas partes. Y esto es muy triste. Y el amor de muchos se enfriará. Pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. Y se predicará la buena noticia acerca del reino por todo el mundo, de manera que todas las naciones la oirán, y entonces vendrá el fin. Sus discípulos le estaban preguntando, ¿cuáles son las señales para saber que ya será tu regreso?
estas eran las señales. Y ellos vivieron, la iglesia primitiva, una de las cosas que los afirmó y que les hizo ser mártires y poder predicar y extender el evangelio por muchas partes del mundo, fue tener la convicción del Maranatá, de que Cristo venía pronto. Y ellos ya estaban viviendo el Maranatá. Pasaron las generaciones, pasaron los tiempos y empezamos a amar más este mundo que el Maranatá. Empezamos a amar las asignaciones de Dios. ¿Está mal o no? No. ¿Está mal poderse vislumbrar con un ministerio? Pero no puede ser nada, que haya nada que tome el lugar del Señor en nuestras vidas. Y la iglesia primitiva que vivió un mover tan grande de la manifestación de prodigios y milagros, era efectivamente porque estaban llenos del Espíritu Santo, pero también porque tenían la convicción del Maranatá. Y ellos se saludaban así: hola, ¿cómo estás? Maranatá, Maranatá, Cristo viene, Cristo viene. Y era algo que estaba en sus bocas. Y muchas de estas cosas ya estaban pasando ahí o pasaron ahí inmediatamente que Cristo asciende, pero hoy día parece que toman mucho más relevancia. Y en 2 de Timoteo 3, del 1 al 5, revela el carácter de las personas de los últimos tiempos. ¿Cómo va a estar la humanidad? ¿Cómo va a estar el ser humano? Aquí le está hablando Pablo a su discípulo Timoteo y le dice: Timoteo, es bueno que sepas que en los últimos días habrá tiempos muy difíciles, pues la gente solo tendrá amor por sí misma y por su dinero. ¿Le suena esto, no? Serán fanfarrones y orgullosos, se burlarán de Dios. ¿Le suena también? Serán desobedientes a sus padres y malagradecidos. No considerarán nada sagrado. No amarán ni perdonarán. El amor y el perdón es parte esencial del Evangelio. Calumniarán a otros y no tendrán control propio. Serán crueles y odiarán lo que es bueno. Traicionarán a sus amigos. Serán imprudentes, se llenarán de soberbia y amarán el placer en lugar de amar a Dios. Actuarán como religiosos, pero rechazarán el único poder capaz de hacerlos obedientes a Dios. Y ahí Pablo le dice a Timoteo: aléjate de esa clase de individuos. Sí hay que predicarles, sí hay que llevarles la luz, pero no es para que tú hagas amistad con ellos. No tienes nada que hacer ahí con ellos. Y ese es el carácter de las personas de los últimos tiempos. Así, tal cual como lo estamos viendo hoy día. Y si nos ponemos a descifrar cada uno de los acontecimientos escatológicos, de lo que la Biblia nos habla a través del Apocalipsis, del libro de Revelaciones y de todas las profecías, unos 600 años y más años antes, a través de los profetas que anunciaron todo esto, que anunciaban tanto la primera venida de Cristo como la segunda y varios acontecimientos del mundo. Todas esas profecías, las de la primera venida, se cumplieron. Los profetas decían: un hombre afligido en todo, la simiente de David, y será traspasado en su costado, y será burlado, y será rechazado por los suyos. Y todo eso se cumplió, tal cual, profecías. Entonces, si hay profecías de lo que viene, ¿no vamos a creer? Porque ¿saben qué? Una de las acechanzas que tiene la iglesia hoy día es la incredulidad. Y eso sí que es raro. Como si la esencia de la iglesia es creer y tener fe. Pero la incredulidad ha venido a estorbar. ¿Y saben de dónde viene esta incredulidad? De los razonamientos humanos. A mí me pasó que en tercer año por ahí, o segundo de mi carrera, tuve una crisis de fe. Porque obviamente no había tenido tampoco una experiencia tan viva con el Señor ni el Espíritu Santo. Era más el Dios de mis padres y era mi forma de estilo de vida, pero no había tenido ese encuentro hermoso que transforma la vida, ¿no? Y ahí se desestabilizó. Un par de teorías me bastaron, un par de teorías
desde el psicoanálisis y algunas teorías filosóficas que me desestabilizaron en mi fe. ¿Y qué pasa ahí? Porque claro, hay cosas que hacen sentido y las cosas sin sentido porque no hay una interpretación correcta. Porque cuando tú te metes en la palabra de Dios, se te alumbra el pensamiento, el entendimiento, y el Señor a nosotros que somos pequeños nos hace grandes. Porque lo que era dado para los sabios se les es dado a los pequeñitos. Y el Señor a nosotros, la iglesia, nos revela todo lo que va a acontecer. ¿Saben cómo? Investigan y buscan las distintas instancias del conocimiento. Y nosotros tenemos tantas respuestas para ellos, porque tenemos la fuente del conocimiento, que es la palabra de Dios. Entonces, la iglesia, amados, ha tornado en muchas ocasiones a desatender el tiempo que estamos viviendo. Y escuchaba un tiempo de mesa que toma tu lugar el ministerio con el pastor Marcos, donde invita al pastor Senewal, y ahí ambos dicen cómo nos estamos preparando para la venida. Y quisiera compartirte que no es algo mío, sino que quiero compartirte lo que escuché de ellos. Y ellos dan 3 puntos en esa conversación de cómo la iglesia de Cristo debiera ver si es que cumplo con 1, 2 y 3, entonces me estoy preparando para la venida de Cristo. El primer punto es prepararnos en intimidad, ser íntimos de Dios. Eso significa que yo sé hablarle, y ahí todos sabemos hablarle a Dios, ¿cierto? Todos, expertos en hablarle a Dios. Pero algo más difícil es escucharle. Eso es la intimidad. Poder ser amigo de Dios para saber y escuchar sus pensamientos, sus deseos, y caminar sobre esos pensamientos, sobre el deseo de Dios, cuál es la voluntad perfecta, buena y agradable para caminar sobre ella. Porque muchas veces nos metemos en el plan B, ¿cierto? Está lo que Dios trazó, el camino perfecto y original que Él trazó para mí. Y muchas veces yo tomo mis distintos rumbos porque ni siquiera le pregunté. O sea, ni le pregunté ni esperé su respuesta para saber lo que Él quería de mí en esa situación. Entonces, como amadores de este mundo, como personas que no conociéramos al Señor, vivimos a veces por nuestra propia cuenta. ¿No dijimos una vez que Jesucristo era nuestro Señor? Y como Señor Él nos gobierna. Él nos dice qué hacer y nosotros obedecemos. Y Pablo se presentaba siempre como esclavo de Jesucristo para dar a entender la condición de su corazón, aun cuando él sabía que era hijo. Y nosotros, sabiéndonos hijos amados del Padre, si no tenemos claro que somos esclavos de Jesucristo, está incompleta la cosa. Entonces, la intimidad es saber los pensamientos de Dios, conocerlo, pero yo personalmente, no porque lo escuchaste de mí, sino porque tú entendiste, o de tu pastor, o de una prédica de YouTube. Es porque tú, escudriñando la palabra de Dios, escuchando a Dios en tu lugar secreto, entendiste esos secretos que Él te dijo. ¿Cuál es el teléfono del cielo? Sí, Jeremías 33:3. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Señor, no entiendo esto. Bueno, ¿le preguntaste al Señor? Y no sé qué camino seguir ahora. ¿Le preguntaste al Señor? Gracias a Dios esta iglesia ya está más madura, pero antiguamente las personas venían a nosotros, los pastores, para recibir sus respuestas, y nosotros le decíamos: hey, eso es algo tan tuyo y de Dios. ¿Qué te habló el Señor primero? Antes de preguntarnos a nosotros, porque nosotros no somos pastores que gobiernan y controlan a las ovejas. No tienes que preguntarnos acerca de tus decisiones. Eso es algo totalmente libre para ti. Nosotros mostramos el camino según la palabra de Dios, y todo lo demás tú lo decides. Pero a veces nos es más fácil escuchar una profecía y andamos en búsqueda de eso. Y quizá vamos a congresos para eso. ¿Qué tendrá Dios para decirme en los próximos 5 años? Voy a ir al congreso para que Dios me hable ahí.
Y la verdad es que Él se quiere revelar en el secreto. Porque ¿cómo es la lógica y la fórmula? Se la dio Cristo a sus discípulos para enseñarles a orar. Les dijo, vayan a su lugar secreto, a su recámara, a donde ustedes están, la parte más íntima. Vayan, cierren la puerta y el Padre que oye en lo secreto, ahí estará con ustedes para recompensarles y bendecirles en público. Después, o sea, lo que suceda ahí en tu intimidad se va a manifestar después sí o sí. Pero está ahí. Entonces esa es la intimidad la intimidad que yo tendría, no sé, unos 20 años, tengo un poquito más de 20. Tengo 43 años, voy a cumplir, estaré de cumpleaños. A mis 20 años más o menos empecé a escuchar, quizá un poquito antes, esto nuevo del Evangelio que hablaba de Jesús como el amado y de intimar con Dios, y era como tan extraño para la iglesia porque teníamos al Señor, era el Señor y al Señor se le respetaba y oramos, Señor, usted y usted, Señor, y porque no había intimidad. Entonces era tener temor, que está bueno tener temor reverente al Señor, pero no teníamos al Padre íntimo. Entonces empecé a escuchar ese como vuelta en medio de la adoración de los salmistas, de las predicaciones, de la paternidad de Dios, y gloria a Dios por todo eso. La iglesia está recibiendo revelaciones en los tiempos para llevarnos a entender lo que el Señor está haciendo en esta temporada donde a mí me permitió nacer y cómo yo me muevo en esos tiempos. Y la intimidad va a ser clave para eso. Pero pasamos al segundo punto. Si yo me quedo solo como una persona revelada de Dios y estoy apartada del cuerpo, este primer punto puede ser muy peligroso. Porque anda mucha gente diciendo, yo a Dios lo vivo en mi casa, lo vivo en ese lugar secreto, soy íntima de Él y no necesito de una comunidad. Y el segundo punto es que necesitas la comunidad. Y tu lugar donde vas a estar, tu iglesia local, es el lugar donde vas a estar viviendo esa palabra de Dios que recibes en intimidad. Y se va a alinear y Dios le va a hablar a tus pastores para activarte. Y Dios, lo mismo que te dijo a ti en secreto, pero quizás en secreto te dijo, voy a hacer esto. Y no sabes cómo proceder. Y el Señor le habla a tus pastores, bueno, esperemos, mira, capacítate en esto, vamos en esto y te potenciamos. No sé cómo el Señor lo haga. Y por ahí vas a estar debilitado, porque nos pasa también, y va a venir tu hermano y te va a levantar. Y de repente vas a mirar al lado y te vas a dar cuenta que hay un hermano pasando necesidad y vas a ir y vas a bendecirle con una ofrenda. Y hacemos cuerpo. Y el Señor en medio del cuerpo manifiesta su gloria, y es algo que es diferente de lo que pasa en la intimidad. Es hermoso lo que pasa en la intimidad, pero también es necesario lo que sucede aquí, en medio de la adoración, en medio de una palabra que es soltada, en medio del espíritu y la profecía que se genera aquí, donde vas a estar y de repente vas a recibir una palabra, vas a ser activado, vas a ser bendecido, vas a ser lanzado a tu propósito en medio de una comunidad. Y eso, estas personas que no son activadas por sus líderes, sino que van y se autonombran con alguna asignación especial, y hemos visto que han dejado estragos porque no esperaron los tiempos, porque quizás había una palabra pero se apuraron. Y la comunidad es totalmente necesaria como segundo punto para prepararnos para la venida de Cristo, porque es la iglesia que es la reunión de los creyentes, de los hijos de Dios. Es la iglesia que dice, ven Señor Jesús. La iglesia es la que clama. Yo sola no tengo, o sea, sí puedo tener el clamor de ver la gloria de Dios, pero cómo Dios va a manifestar esa gloria y esa segunda venida va a ser para la iglesia, que son la reunión de los santos. Entonces, ¿cómo voy a estar apartado del cuerpo en eso? Y en tercer lugar, es cómo me preparo para la venida de Cristo, la gran comisión. La gran comisión
es la gran comisión. Es lo que el Señor dejó para la iglesia. Dice el Señor: yo a la iglesia los llamo linaje escogido, real sacerdocio, los llamo como una nación santa, un pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó desde las tinieblas a su luz admirable. Ese es el propósito de la iglesia, que es lo que oraba el pastor, de que seamos verdaderamente la luz del mundo y la sal de la tierra. Entonces, cuando yo no estoy activada y amando lo que Dios ama, fácilmente no voy a estar conectada con el regreso de Cristo. Porque podemos leer el último versículo, Nicole. El último versículo que leímos dice... no, el último, el anterior. No, perdón, de Mateo 24. Mateo 24, el último versículo, que sería el 5. Y se predicará la buena noticia, o sea, el evangelio, esta es la gran comisión, acerca del reino. Una cosa es ir y predicar, pero ¿qué vamos a predicar también? Es el reino de los cielos. Por todo el mundo, de manera que todas las naciones la oirán, y entonces vendrá el fin. Esta es la más grande señal de que Cristo viene. Cuando el mundo entero es completamente evangelizado, pero evangelizado no de quizás como pudieron haberte evangelizado a ti, quizás incompletamente. Nosotros, ¿qué predicamos? Al Cristo que vino, al Cristo que es y al que vendrá. Y esa es la gran comisión. Entonces, si no estamos preparándonos para la venida de Cristo en intimidad, sujeto a mi comunidad y en la gran comisión, efectivamente no voy a estar anhelando el regreso de Cristo. ¿Qué voy a estar anhelando? Que el Señor me dé mi casa. ¿Qué voy a estar anhelando? Que el Señor me dé el idóneo. O que llegue la idónea. ¿Qué voy a estar anhelando? Que me asciendan y que mi carrera pueda crecer. ¿Qué voy a estar anhelando? Que quizás los talentos que yo tenga, anhelo tener un escenario un día y que miles me escuchen y vean mis talentos. No sé qué puede ser el anhelo de tu corazón. Quizás a un padre, y no es malo, que un deseo de su corazón es dejarles la heredad de casas, bienes o educación. Y no está mal eso, porque es parte del diseño del hombre, ¿no? Ser proveedor, y eso está muy bien y es justo eso. Pero eso no puede ser más grande que la pasión de esperar el regreso de Cristo. Y cuando estamos esperando el regreso de Cristo, cuando estamos ahí, entonces lo digo por tercera vez ahora, que vamos a conocer una iglesia en avivamiento. Porque ahí en esa iglesia que está diciendo Maranata, es la iglesia donde se manifiesta la gloria de Dios con señales y milagros. Entonces, quiero que leamos por favor 1 Pedro 4:7. No sé en qué versión, en la NTV, ¿no? Ya, la Nueva Traducción Viviente dice: el fin del mundo se acerca, por consiguiente, sean serios y disciplinados en oraciones. No me gustó esta versión. Vamos a leer la NBI. Dice: ya se acerca el fin de todas las cosas, así que para orar bien, manténganse sobrios y con la mente despejada. En Reina Valera dice: el fin de todas las cosas se acerca, sed pues sobrios y velad en oración. Puedes sacarlo nomás, porque necesito decir algo antes de entrar a este versículo que vamos a desmenuzar ahí. Con este versículo vamos a estar terminando un ratito más. Las cosas, los acontecimientos están súper claros, que anuncian, ¿cierto?, que el regreso de Cristo. Y yo te quiero decir algo súper tremendo, que ya lo he escuchado en otras personas, y es que se está percibiendo
el plan que se está ejecutando en contra de los niños. Hay una maquinación tan grande en contra de nuestros niños que ni siquiera hemos visto el panorama completo. Lo que hemos visto es niños afectados por la adicción al juego, hemos visto niños afectados por el bullying, ¿cierto? Y muchas afecciones que hoy día no nos imaginamos 10, 20 años atrás que un niño podría estar en estrés o depresión y menos llegar a suicidarse. Un niño de 10 años, cosas que antes no ocurrían y que hoy día vemos cómo las maquinaciones de las tinieblas contra ellos está tan desatado. Y yo no les conté algo cuando estaba predicando la última vez, y ¿se acuerdan que hablamos de reconstruir la casa? Que era tiempo de reconstruir la casa de Dios. Y en esos días el Señor, cuando me habla de que según el contexto, no me acuerdo el libro, pero cuando el Señor decía, ustedes se están preocupando de sus casas artesonadas, se preocupan de levantar sus casas, y mi casa está en ruinas y ni siquiera ni siquiera están mirando la necesidad de mi casa y están preocupándose que sus casas sean lujosas, ¿se acuerdan? Entonces el Señor me hablaba y me decía cómo la iglesia, y no solo familia de fe, la iglesia de Jesucristo ha caído en el mismo sistema del mundo del individualismo, que es algo que ataca porque es un antidiseño en la iglesia. La iglesia está hecha para amarnos y soportarnos lo uno al otro, amén. Eso es, nos amamos, nos soportamos y caminamos juntos. Y esa es la iglesia de Cristo. El contrario de eso, la antítesis de eso es el individualismo. Y el individualismo expresado acá, el Señor me lo mostraba cómo cada uno desde sus dolores, desde sus vivencias, desde sus situaciones personales estaban descuidando la reconstrucción de la casa. Y cuando el Señor me decía esto, no lo expresé ese día y se lo quiero decir ahora. Y el Señor me hacía una pregunta: ¿están viendo a mis niños? ¿Están viendo lo que se está preparando contra ellos? Y yo con un temor reverente me quedé un rato no entendiendo. O sea, obviamente es evidente de que algo se prepara y que desde las ideologías, desde acuerdos inclusive gubernamentales, desde leyes, se está atacando a la infancia en vez de protegerla. Y hay un clamor de los niños que es algo que está en ellos, en su espíritu, que ellos ni siquiera tienen conciencia de esto, pero ellos clamarán por dónde está la iglesia de Cristo. Y una de las razones de ser que el Señor me reactiva en la Fundación de Infancia, que ya prontito vamos a tener noticias, vamos a tener el relanzamiento, es cuando el Señor me mostraba que yo estaba viendo en el futuro la televisión. Estaba yo en el futuro y estaba viendo la televisión una publicidad acerca de un grupo pedófilo, donde era un tiempo que la pedofilia estaba aceptada en la humanidad. Y la pedofilia como un sistema de entender que, hermano, si usted empieza a medir, y esto hemos entrado en conversaciones con algunas personas, cómo se está creando la plataforma para que esto sea aceptado en algún momento, desde el relativismo, desde dejar ser a la persona lo que sienta que es. Entonces sí, puede llegar y va a llegar el día en que estos planteamientos sean algo que totalmente hoy día no tiene ninguna lógica para nosotros, ¿verdad? ¿Cómo la sociedad va a aceptar el amor? Amor le llaman ellos, por eso es pedofilia. Y hay un movimiento, de hecho, pedófilo que hoy día no tiene, solo hacen ruido porque obviamente no tienen cabida en la sociedad. Y se sienten discriminados porque nadie los entiende. Y yo veía la noticia de esto y veía, y yo se me apretaba el corazón porque veía un niño
en esta publicidad. Y era como una campaña. Y el niño al lado de un hombre adulto decía: yo no entiendo por qué nos juzgan si esto no está mal. Yo no estoy mal, me ven mal, decía el niño, que tenía alrededor de 10 años. Yo no estoy mal, acéptennos. Y yo desperté llorando. Desperté llorando de ese sueño, y el Señor ahí en ese sueño me indicaba algunas cosas, 3 ámbitos donde debía trabajar, y desde la fundación vamos a tomar algunas acciones también referente a ese llamado del Señor. Entonces, ese sueño y muchas cosas, yo me acuerdo que estábamos recién naciendo como iglesia, y estaba Flavia y estaba Liz, y cada una en su intimidad recibiendo palabra acerca de los niños, acerca de las generaciones, el Señor le mostraba cómo iban a ser tan perseguidos, y esto no es algo reservado para familia de fe, para esta iglesia local. El Señor está activando la iglesia para poder afirmar las generaciones. ¿Te das cuenta el mensaje que hoy día le estamos entregando a los niños al ocuparnos de que les vaya bien en el colegio? ¿Solo eso? El mensaje que le estamos entregando a los niños a que solo aprendan a defenderse porque el mundo está muy malo. Entonces llegamos hasta que no te juntes con ese niño que te va a hacer mal. No veas esto que es nocivo para ti. No tengas tanto tiempo en la tablet porque te va a hacer mal. Y hasta ahí creemos que estamos súper ticket. Hermano, no estamos viendo nada. La guerra campal que se está levantando contra los niños y que ya tiene sus atisbos va a ser tan fuerte que ahí el Señor nos va a pedir cuenta de cómo estamos preparando esta generación para los últimos tiempos, donde nuestros niños y las generaciones van a ser la iglesia de Jesucristo, parada, firme, y que pueda defender. Dios no necesita que le defiendan, pero necesitan ellos defender sus convicciones en medio de un mundo súper adverso. Entonces, amados hermanos, hay una parábola de las 10 vírgenes donde Jesús antes de eso le está diciendo: estas cosas vienen y así va a ser, así es el reino de los cielos, y el reino de Dios va a ser así. Fíjate que hay 10 vírgenes que se están preparando para la venida del esposo y que se haga la boda, pero hay 5 de ellas que no prepararon su lámpara, no le pusieron aceite y están ahí y se quedaron dormidas porque son insensatas. Y llegó el momento en que llegó el esposo, y cuando despiertan todas y se quedaron dormidas y estaban ahí esperando, y estaban expectantes igual, pero unas preparadas y otras no preparadas, 5 y 5, 50%. Lo que muchos teólogos dicen que va a ser crudo ver una gran parte de la iglesia como las vírgenes insensatas que no pusieron aceite y no estuvieron en el lugar de estar preparados para la venida de Cristo. Y estas 5 sensatas logran entrar y las otras no, porque y ahí dice, se quedaron en la oscuridad. Es tremendo lo que el adormecimiento para la iglesia, el adormecimiento de la iglesia, para la iglesia que viene desde las tinieblas, es una de las características de la contraposición desde las tinieblas para afectar la iglesia de Cristo. Entonces, con esto yo te quiero decir, iglesia amada, que podemos estar súper durmiendo. Con mi hijo estábamos estudiando para ciencias naturales y veíamos los efectos del alcohol, y ahí veíamos cómo el alcohol inhibe el sistema nervioso central, y esa inhibición provoca adormecimiento. Entonces la gente que busca olvidar, ¿no? Y por eso se alcoholiza, más allá de
terremoto para la fiesta patria, no está mal. Pero el embriagarse es olvidar, y una persona alcoholizada está inconsciente, sin sus cabales. No está en sus cabales. ¿Y por qué te hablo de esto? Porque con esto quiero terminar para decirte que en 1 de Pedro 4:7 hay una palabra que está 2 veces en su raíz etimológica, que es sobrios y velar. Yo no sé, Reina Valera del 1960 no lo tenemos, ¿no? ¿O sí? Ya. Pero tenemos la NBI, ¿cierto? Ya. Y en la NBI también dice sobrios y mente despejada, dice. Entonces, en esta a ver, quiero ver acá porque traje el interlineal. Hay 2 palabras, que es el sofroneo, cuando dice estén sobrios. Y de hecho ese era el título, recién se lo vengo a decir. Ese era el título del mensaje, estén sobrios. Pero el ser sobrios tiene una raíz etimológica que habla de un estado mental correcto, o tener un juicio sobrio, o tener un autocontrol, un discernimiento, un estar despiertos. Ve que cuando uno dice estar sobrio es como quizás como alguien que no sea muy pomposo, sobrio. No, vístete sobrio. Entonces como que quizás no le habías dado tanto sentido. Pero desde donde viene del sofroneo, está diciendo que tiene que ver con un estado mental, con un estado de juicio, de sano juicio. Y después dice nefo, que es de la misma raíz etimológica, de ser autocontrolado, lúcido. Cuando dice velen, sean sobrios y velen, está diciendo casi lo mismo. Sean sobrios y velen, está diciendo despierten, estén alertas, estén en su sano juicio, estén en un estado mental correcto. No permitan que es totalmente lo opuesto a estar ebrios. El ebrio le pega una cachetada, hasta se ríe. El borrachito, ¿cierto? Que ahora vamos a ver algunos por ahí en esta semana. Y ni siquiera siente los golpes que le dan cuando le dan la zurra por ahí. Pero el que está despierto está alerta, y ese no se deja golpear. Y hay otra que es de esta misma palabra, cuando dicen velen y oren, porque el diablo, su enemigo, anda como un león rugiente buscando a quien tragarse, devorarse. Entonces velen y oren. Ese velar también es lo mismo. Estén alertas, estén en su sano juicio, estén despiertos, estén conscientes de lo que está pasando. Hay goles que las tinieblas nos están metiendo y que no estamos despiertos a esto, y esta realidad va a cambiar porque la iglesia de Jesucristo despierta y está atenta. Y yo creo que el Señor nos va a llevar el próximo año, así como muchas cosas el Señor está rehaciendo en esta casa espiritual. Una de las cosas va a ser poder predicar mucho de los últimos tiempos, porque nos vamos a afirmar y preparar el camino del Señor. Amén. Así que esa es una súper buena noticia, y todavía quizás no hemos presentado una postura que esta casa va a decir esto es lo que creemos y lo vamos a hacer. Pero hoy día coincidimos con todas las posturas para decir Cristo viene por su iglesia y Él va a traer cambios y cielos nuevos y tierras nuevas. Cuando dice ahí este versículo que estén sobrios, que estén atentos, que estén despiertos en oración, esa palabra oración no es una plegaria cualquiera. Lo que está ahí en el griego dice oren hacia adentro. La palabra es proseuke,
que el pros es hacia, con o junto a. Y en este contexto de la oración sugiere que tiene que ver con una relación de intimidad. Volvemos a lo mismo. No es oren nomás. Sean íntimos. Eso está diciendo. Velen, estén despiertos, estén en su sano juicio, sean sobrios y sean íntimos. Porque es la condición para estar íntimo. ¿Te has dado cuenta que muchas veces has querido escuchar la voz de Dios y no has podido? Te quiero decir que para poder escuchar la voz de Dios hay que ser sobrios. Y aquí lo está diciendo. Para que esa oración se transforme en intimidad, es estar despierto, consciente, atentos, alertas. Y esa oración es una oración, el euké, que significa voto, promesa o petición o clamor. Clamor expresado con intimidad, junto con, estar con. Está diciendo iglesia, a fines de cuentas en 1 de Pedro 4:7, iglesia, entiendan el tiempo que están viviendo. Abran sus ojos, estén alertas. Por último, este es el último versículo que vamos a leer para hacer una oración a Dios. Romanos 13, del 11 al 14. Esto es aún más urgente porque ustedes saben que es muy tarde, iglesia amada. ¿Por qué? Porque el tiempo se acaba. Despierten, porque nuestra salvación ahora está más cerca que cuando recién creímos. A esa salvación se refiere a la salvación ya de la restauración de todas las cosas, y ese día, el día del Señor se refiere. La noche ya casi llega a su fin. Porque ¿qué es lo que viene después de la noche? El día de la salvación amanecerá pronto. Por eso dejen de lado sus actos oscuros como si se quitaran ropa sucia y pónganse la armadura resplandeciente de la vida recta. Y esto no tiene que ver que la salvación es por obra, porque no tiene que ver con reemplazar el sacrificio que hizo Jesús para limpiarnos de nuestros pecados. Esto tiene que ver, se le está hablando a la iglesia de Jesucristo, que entienda que sí, efectivamente Dios me salvó una vez y para siempre, pero eso no me da el derecho de yo seguir en mis malos deseos, en inmoralidad, en falta de justicia, en falta de perdón, en dañar a otros y no ser luz. Si no, me está diciendo: despierta, iglesia, abandona. ¿Y qué es abandonar? ¿Se acuerda cuando... me acuerdo porque a mí me tocó predicar ese mensaje de la metanoia. La metanoia es traducida como arrepentimiento, pero para nosotros arrepentimiento es como decir: sí, Señor, perdóname y listo. Pero el arrepentimiento y la raíz de eso está diciendo una transformación de la mente que tiene que ver con tomar una decisión. Yo voy hacia allá, iba hacia allá y mi camino era hacia allá, y yo tomo otro rumbo y digo: basta. Dejo atrás mi vida de pecado, dejo atrás el viejo hombre y sigo a Cristo. Y eso es transformación, ese es el arrepentimiento verdadero que me va a llevar a la salvación de Cristo. Entonces, amados, hoy el ser sobrios no tiene que ver con empezar a vestirnos más moderadamente. Ser sobrio no significa con dejar de lado las luces. El pastor le está diciendo a un pastor amigo: mira, no estamos enfocados en gastar plata en una pantalla LED, y vinieron a poner ahí atrás una pantalla LED que esperemos poder usar prontito. Ahí estamos en conversaciones, pero no se trata de eso, ser sobrio, no tener una pantalla LED o luces o lo que sea, o que el Señor te prospere económicamente y seas un gran empresario. Por favor, produce mucha plata. Necesitamos poner colegio, necesitamos levantar las obras del Señor, necesitamos extender el evangelio, sostener a familias misioneras, y para eso necesitamos recursos. Así que, por favor, no malentiendan la palabra.
Tienes que activarte en lo que el Señor está haciendo contigo, y si tú eres una parte de que vas a poner recursos para la obra del Señor, gloria a Dios, pero no tiene que ver con eso. Ser sobrio y velar en oración es, iglesia, despierta, porque el tiempo se acaba. Y podemos hoy día decir Maranata, y podemos decir hoy día, ven Señor Jesús. Te invito a que te coloques de pie, porque creo que debemos, si hoy día no tienes un amor todavía, un deseo de que venga Cristo por su iglesia, porque quieres resolver muchos asuntos aquí en la tierra, y todavía no quieres que el Señor te lleve y te aferras a esta vida terrenal, bueno, es el momento que le digas, Señor, quiero amar tu regreso. Es el momento que le digas, Señor, parece que algo no estoy entendiendo, no estoy viendo. Necesito ser transformado. Y para que venga la metanoia hay un primer acto, que es arrepentimiento, que es una devoción y un decir basta, que conlleva una decisión. Entonces, Señor, estamos acá, tu iglesia, despertando más allá de nuestras individualidades, despertando y dejando la vida tibia que llevábamos para decir, Señor, ven Señor Jesús, ven Señor Jesús a restaurarlo todo. Amamos a nuestros hijos, pero son tuyos. ¿Qué más voy a poder hacer yo por ellos si tú quieres darles todo? Y tú nos dices a la iglesia, busquen primeramente el reino de Dios. Busquen a Dios, busquen a Dios, busquen las cosas de Dios. Y que no tiene que ver con ir solamente a la iglesia, sino busquen a Dios primeramente. Y todo lo que tú querías ver con tus hijos lo vas a ver. Y todo lo que querías ver en tu vida lo vas a ver. Y todo como tú querías prosperar lo vas a ver. Porque tu corazón correcto está en buscar a tu amado. Padre,